muy buenas tardes. Daros las gracias por asistir a esta presentación. Siempre en estos festivales, en un sitio como el Celsius, siempre es un orgullo presentar a autores asturianos. En este caso a Mona, una autora de nuestra tierra, de Asturias. Para mí es un auténtico placer estar presentando esta obra y bueno, saluda a tu público. Bueno, hola a todos, mis alumnos. Soy Mon, para los que me conozcan. Soy Mon, asturiana y directora y este año como escritora. Claro, porque la primera pregunta, no meternos en el tema literario y en todo lo demás, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué tal las vistas? ¿Cómo se ve esto de venir como aficionada, como fanática al Celsius a de repente estar aquí arriba? Pues cambia mucho, lo que te habías dicho, estoy muy alta, directamente. Pero cambia muchísimo la versión de toda, la escritora. Está nerviosa. Calla, siempre Completamente. calla, te torcito. Pero vienes con más ganas, la verdad. Claro, además estamos entre amigos, que juegas en casa. Muy bien, pues Mon nos trae una novela corta, ambientada en dos lugares, Oviedo y la Valaquia, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí. Y la Valaquia medieval. Ya la novela, ya podemos ir viendo por dónde pueden ir los tiros, por las tepes, la novela se titula Yo Tepes. Entonces, como es una novela que juega mucho, aunque sea ficción, sí que tiene muchísimo de novela histórica por la documentación y todo esto, yo te quería preguntar cuál es el génesis de esta novela, qué te lleva a ti querer escribir esta novela y cuál ha sido el proceso de documentación. Bueno, pues el génesis es que los que me conocen lo sabrán, para Drácula, todos los años en octubre, tengo varias ediciones. Y para los que no lo sepan, Bram Stoker se basó en un personaje real, que es la Tepes, un príncipe de Valaquia, para escribir el personaje de Drácula, que existió de verdad en el siglo XV. Para los que no lo conozcan, imaginaros el peor asesino, pues es su pelo. Y la otra pregunta. El proceso de documentación. Pues ha sido bastante difícil porque hay muy pocos libros de Bram Tepes, tanto en español como en inglés, que son los idiomas que yo domino. He tenido que buscar mucho, pero los dos principales es uno de un libro de una colección de rostros del horror, rostros del mal, de lo que se llama, y otro libro que si busqué se llama Vlad Dracula, porque son los que traen la información más real, los otros son como exageración. Entonces, ya que este personaje histórico, Blas Tepes, en torno al que incluso en la obra se menciona que es una figura muy polémica a la iglesia presente, porque a ojos extranjeros, si solo nos quedamos con lo que es su historia, nos puede parecer un sanguinario genocida, pero de la Rumanía, que ahora Rumanía, es casi un héroe nacional. ¿Cómo es Sí, es un héroe. ¿Cómo es este Drácula, este Blas Tepes, y en qué lo diferencia? ¿Qué se diferencia del Drácula novelístico? Bueno, lo primero que no es inmortal. Es un personaje que murió realmente, aunque parezca que no murió. Y lo que lo diferencia es que aquí lo consideraríamos un sanguinario, pero realmente fue un héroe, acabó con la pobreza en Valaquia, acabó con los ladrones, pero de una forma muy tétrica, por así decirlo. A los pobres los quemó en una iglesia, a todos, directamente, y a los ladrones les cortaba las manos. Vamos, que sería un poco política de muerto del perro, se acabó. La rabia, sí, totalmente. Mientras estaba leyendo esta novela, para ir metiéndome un poco más en el personaje, estuve leyendo, por ejemplo, que cuando los otomanos van a invadir con un territorio enorme, el propio sultán, al ver todo ese bosque que tenía ahí, que hablar de ese bosque es importante, dijo el propio sultán, dijo, esta tierra la ha abandonado Dios. Entonces, ¿por qué este sultán Mehmed dice eso? Porque es que la visión que vio llegar a este bosque era un poco sangriento. Imaginaros un bosque en el que no hay árboles y
Y lo que se supone que son árboles son lanzas con gente empalada, pero sin estar muertos también. Entonces esa es la misión con la que se encuentra el Sutra. Claro, porque esta novela tiene muchas cosas buenas y una de ellas es el carácter psicológico que hay. Entonces nosotros tenemos dos perspectivas. Tenemos nuestro presente en Oviedo, pero luego tenemos una historia en el pasado, que la protagonista del pasado en Valaquia es Ángela, que a través de sus ojos vamos a ver la figura, el carisma humano de Blas Tepees, de este, no sé si conde, rey, príncipe, de este príncipe de Valaquia. Entonces, ¿qué nos puedes contar de Ángela como personaje? ¿Cómo se te ocurre la idea de decir, voy a escribir una historia en Oviedo, otra en Valaquia y que estén relacionadas? Pues bueno, el germen para relacionarnos es que no había ningún libro de ciencia ficción de Blas Tepees. Entonces mi idea fue, quiero leer un libro que sea de Blas Tepees, si no lo he escrito, pues escribirlo. Básicamente fue el germen este. Y luego para hacerlo en el pasado y en el presente, pues en el presente me basé en lo que yo conocía, que es Domino más Mieres, que son de Nieves, pero lo llevé a Oviedo porque me cuadraba más con los lugares. Si lo veis, veréis que hay muchos descriptivos de Oviedo. Y en el pasado porque no encontraba la forma de explicar el origen y la relación con el presente sin describir ese pasado. Entonces era un poco, si lo escribía con el presente era más complicado. ¿Y cómo es este pasado en el que Ángela, porque hay tres personajes principales, y uno de ellos es Ángela, entonces este pasado en el que está Ángela, ¿cómo es y cómo se enfrenta ella a esta situación que... A ver, el pasado de Ángela o el personaje de Ángela es como el de muchas sirvientas en aquella época que tenía que buscarse la vida y se la busca no de las mejores maneras, porque todas las sirvientas que iban a casa de Blas Tepees desaparecían en extrañas circunstancias. Ya sé, y no cuento nada que no se sepa de la historia, asesinadas o empaladas. Solo que en nuestro caso Ángela es diferente. Habrá un poco más de historia y puede sobrevivir o no. Y claro, la parte de Oviedo, dejando Valaquia, tenemos a nuestro protagonista, Víctor, que es policía, además un cargo potente, y luego a su compañero. Y ocurre algo que de repente va a relacionar todas estas dos historias que se cuentan. Entonces, describimos un poco a estos dos personajes, sobre todo a Víctor, que es el protagonista, y cómo se te ocurre este personaje. Bueno, este personaje se me ocurre porque lo más sencillo tenía que buscar a alguien que dominara el proceso de investigación, porque mi amigo va a tener que hacer una investigación sobre su pasado y tenía que tener ciertos conocimientos sobre ello. Entonces era relacionado que o fuera policía o fuera investigador. Además él tiene cierto trauma también porque cuando fue pequeño sus padres y sus abuelos paternos murieron en un accidente. Entonces eso se lo ha quedado grabado también y fue lo que le hizo el querer ser policía, poder investigar mejor. Y claro, como casi todos los protagonistas, tiene un personaje que la apoya, pero yo creo que roba bastante protagonismo, que es su ayudante. Su amiga, Sí. Ayudante y amiga, y bueno, ahí hay un poco... Veremos después lo que veremos después, hay un poco de ese tema. Entonces, claro, a mí me llama la atención de esta historia que, claro, metes a Blas Tepees, una figura bastante temible, pero luego los dos personajes femeninos que hay son bastante fuertes y son bastante definidos dentro del contexto en el que están. Entonces, ¿cómo has hecho que estos dos personajes femeninos se muevan también en estos ambientes? Porque esa era la idea desde un principio, que las mujeres tuvieran esa fuerza porque de cara a los libros necesitaba que cogieran fuerza. No voy a desvelar mucho, pero necesito que tengan fuerza en los libros. Y también hay una parte, obviamente se aborda el Oviedo histórico, el Oviedo medieval. Vamos a ver mucha historia de este Oviedo medieval, y además al final del libro aparece pues con fotografías y un par de datos. Entonces, ¿has estado presente en estos sitios para hacer la investigación? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha funcionado? Pues menos en el campanario,
que en el libro se describe que necesitas un permiso especial y real, pero menos en el campanario. Los demás sí que se estudian. De hecho, en la iglesia que hay al lado de San Pedro, la figura, es un sitio que casi nadie conoce, pero que además hay una leyenda que, bueno, se explica en el libro y que, por cierto, es real, que cumple los extremos esa figura. Con lo cual estuve en todos los sitios y lo probé. Y también te quería preguntar, porque dado el título y dado el ambiente en el que estamos acostumbrados, porque también se menciona en el libro Black Tepes, todos lo asimilamos directamente con Drácula, pues yo te quería preguntar, ¿es una novela de terror? ¿Es una novela de detectives? ¿Es una novela histórica, incluso, con un poco de ficción? ¿Cómo la definirías? Yo la definiría más bien como detectivesca misterio. A ver, sí que tiene cosas históricas, porque está Valaquia en el siglo XV, que me tuve que documentar para ello. Está la historia de la catedral, la iglesia y sitios de Oviedo, pero es más que nada detectivesca porque hay que averiguar un misterio, porque la idea más de que buena no está muerta. Exacto, y además, cuando vamos pasando del presente al pasado, algo notable es que el estilo cambia. Obviamente los personajes del pasado e incluso la voz narrativa del pasado no se expresan de la misma manera que las voces del presente, que como podemos hablar nosotros ahora, porque es nuestro presente más actual. Entonces, a la hora de escribir el contexto de Ángela, en Valaquia, ¿has seguido alguna norma para hacerlo más verosímil? Porque la historia en ese aspecto es bastante verosímil. ¿Sí que te crees que es una sirvienta valaca? Sí, Valaca. Una sirvienta valaca en la Edad Media. Entonces, ¿cómo has trabajado esa parte? ¿Cómo has logrado esa parte? Pues lo primero que hice fue buscar primero nombres humanos, porque evidentemente, de hecho, Ángela no es Ángela, en rumano se pronunciaría Ángela, y fue lo primero que tuve que buscar para que fuera lo más verídico posible. Y luego lo que hice fue buscar también información de cómo se hablaba en esa época a través de libros de la Edad Media, pero adaptándolo un poco a nuestro lenguaje de ahora. Si leéis el libro veréis que no se habla de tú, se habla mucho de usted, como con mucho servilismo. Entonces me imbuí mucho, pero de la Edad Media española, porque si me iba a lo romano, evidentemente no se tirábamos de nada. Claro, y algo que está manejado muy bien es que en la Edad Media utilizan este lenguaje y de repente cuando pasas al presente, claro, ambientado en Oviedo y todo, pues de repente los personajes utilizan expresiones asturianas, incluso frases enteras en asturiano. Y es algo que a mí sinceramente me ha parecido un detalle muy bonito. Entonces, ahora, hablando de este caso, entrando en lo que es la historia, profundizar mucho porque es un libro muy cortito. Entonces, ¿qué nos puedes contar de este caso? ¿En qué problemas más o menos se encuentra Víctor? Pues el problema principal que se encuentra Víctor es que se supone que su abuela paterna estaba muerta en un accidente que había tenido cuando era pequeño, y de repente primero recibe una carta de esta supuesta abuela que se había muerto hacía 20 y pico años. Y luego recibe una llamada que es que tiene que descubrir el secreto sobre esa abuela y sobre su pasado. Entonces, claro, se descuadra totalmente porque se supone que estaba muerta, que no tenían que saber nada de ella, ni haber secretos ni nada. Y para esta trama detectivesca, ¿cuáles han sido tus inspiraciones? ¿Novelas, películas, series? Lo que se acuerda ha sido eso de decir, no, pues mira, voy a coger un poquito de esto, un poquito de tal, porque la investigación es muy verosímil, es muy lograda. Lo que más me animo de forma de escribir, sobre todo escritoras del norte, tipo Eva García Santiago. De hecho, al que haya leído uno de los libros últimos de Eva García Santiago le podrá sonar la llamada que recibe, porque eso saqué la idea de un libro de ella. También Pilar Oruño, y un montón de autoras del norte que hay, pero de tipo thriller. Y volviendo esta vez a Valaquia, cuéntanos un poco de este reino, principado más bien, porque
es como el origen del Estado moderno de Rumanía, ¿no? Sí, de hecho, Valaquia es una zona muy pequeña de la actual Rumanía, equivalía a lo que es la zona de Transilvania, más o menos, un poco más grande que Transilvania, pero era una zona en la que en ese momento estaba todo rodeada por otomanos. De hecho, las Tepes de Pequeño, por una cosa del padre, se fue a vivir con los otomanos y están en continua guerra. Entonces, él tenía que, las Tepes, o eran más malos o se lo comían, básicamente. Es decir, que es alguien que es genuinamente malvado o es una especie de maestro de la guerra psicológica. Es tan pragmático que incluso llega a dar miedo su pragmatismo. Es que es el rey de lo psicológico, porque realmente asesinar no asesinaba tantos. Se comenta, según los estudios, que como mucho de su propia mano debió asesinar a 1000 personas, que parecerán muchas, pero para la época es de los menos. Él utilizaba mucho lo psicológico, como por ejemplo el bosque que hablábamos antes de Palados, una historia que hay con el sultán que envió también a unos criados y les cortó la cabeza. Utilizaba mucho esos mensajes como de contraste, para decir, cuidado conmigo, que si no hacéis esto, mirad lo que os puede pasar. Claro, incluso con los ladrones, y sí que estoy de acuerdo contigo, para cifras medievales, 1000 personas no es nada. O sea, Gengis Khan se cargó a la mitad de la población en unos 10 años, o sea, no es nada. Pero, entonces, aparte del Vlad histórico, el más conocido es Drácula, y se menciona aquí, obviamente se menciona a Bram Stoker, que yo pensaba que sí, pero resulta que él nunca llegó a admitir que se había inspirado en él. Tú, como experta en el tema, ¿tú crees que se inspiró Bram Stoker en Drácula? A ver, yo me fío en lo que ha dicho el sobrino nieto, Dacre Stoker, que es el que lleva el legado de Bram Stoker. Según él, sí. Entonces, como también a mí me apetece creérmelo, pues evidentemente sí, se va a subir. Claro. Pero no está seguro. Claro, porque a ver, el contexto, el país, todo es el mismo, porque sí que es cierto que esta zona, Bulgaria, Rumanía, sí que tienen muchas leyendas de vampiro, pero es algo importante a saber. Entonces, aparte, porque claro, el final, la historia, lo que es la historia se cierra, lo que es esta historia se cierra, pero los personajes, la historia, el mundo queda abierto. Entonces yo te quería preguntar si vas a volver a traer a la palestra a estos dos personajes, a Víctor y a Laura. Sí, de hecho esa es la idea. Víctor y Laura van a aparecer en una segunda parte. De hecho, si leéis el final, las personas nuevas que aparecen en ese final van a estar en el principio del siguiente libro, porque ya lo estoy escribiendo. Solo que ya no va a ser de las Tepes. Las Tepes se va a quedar a un lado y va a ser sobre otro personaje. ¿Y nos puedes adelantar este personaje un poco? En este caso va a ser de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Para los que no lo sepan, descendiente de las Tepes también, así que os podéis imaginar la historia que tiene. Dejó su zona donde vivía y donde era la condesa sin mujeres. Claro, ¿por qué los Tepes, esta familia, le gusta tanto el tema de matar, son todos tan sanguinarios? ¿Es por el contexto de Valaquia? ¿Es por su historia? Yo creo que es un poco por todo. También hay que contar que pertenecen a una orden, que de ahí viene el nombre de Drácula, que es los Dracul, que es como una organización secreta con rituales sanguinarios. Entonces se junta eso con también que controlan muchísimo de la zona de las guerras y con que tiene que ser mejor porque si no se los comen. Y si no les van a invadir el territorio, les van a quitar el principado. Entonces se junta todo eso y salen las Tepes. Bien, pues antes de terminar yo y concederos la palabra, os quiero obviamente recomendar que os la leáis. Es una novela muy divertida, se deja leer muy bien, además está cuidada, la documentación es una historia muy disfrutable, sobre todo tanto si disfrutáis del misterio como de la documentación histórica. Entonces ahora es el momento de, si tenéis alguna pregunta, luego el autor está firmando, pero ahí la carta me firmó en el firmógrafo, pero si tenéis alguna pregunta es ahora el momento de hacerlo.
y no mordemos, ¿eh? Pues un fuerte aplauso para esta autora y pasaros, darle una oportunidad a este libro que es muy bonito.